Un saludo muy especial para los escuchas de la emisora aquí en la ciudad de Medellín, La Voz de Jesucristo, 1530 AM. Y también para los que a través de la internet nos siguen en otras partes del mundo, aún muy distantes. Sabemos de personas que nos escuchan en los Estados Unidos, en Europa, porque no es sino marcar la página web de la emisora, escuelabiblia.org. Una organización llamada Escuela Bíblica aparece pues en la web. Por ella pueden utilizar el link, es decir, el vínculo que inmediatamente la página de la escuela conecta con la voz viva de la emisora, la voz de Jesucristo. Y allí nos pueden escuchar todo el día y toda la noche, porque la emisora transmite 24 horas seguidas. Ya culminamos, amables oyentes, el primer ciclo del año litúrgico, el ciclo de Navidad, con el Adviento, la fiesta de Navidad y la prolongación hasta la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y luego de la Epifanía, entonces, retomamos el año litúrgico con el tiempo ordinario. El tiempo ordinario. El tiempo ordinario de la liturgia católica tiene dos secciones. La primera va desde después de la Epifanía hasta el miércoles de ceniza y desde después de Pentecostés hasta la víspera del primer domingo de Adviento. El primer domingo del tiempo ordinario celebra la Iglesia Católica la fiesta del bautismo del Señor. Fue la que celebramos entonces la semana pasada, el domingo pasado. Este domingo, por tanto, es el segundo domingo del tiempo ordinario. Muy bien, este domingo, pues, segundo domingo del tiempo ordinario, tiene 3 lecturas asignadas para la Eucaristía. La primera, como en general, está tomada del Antiguo Testamento, en este caso del profeta Isaías. La segunda está tomada de una carta apostólica, en este caso de la primera carta de San Pablo a los Corintios, y la tercera del Evangelio. Les he dicho varias veces que hay 3 ciclos dominicales en la liturgia católica, A, B y C. En el ciclo A se prefiere a Mateo, en el B a Marcos y en el C a Lucas. Pero a veces, fíjense, como ningún ciclo en forma especial está adjudicado al Evangelio de Juan, sino que el Evangelio de Juan se toma sobre todo para ciertas partes del año litúrgico, como son, por ejemplo, la Pascua. En la Pascua los evangelios son tomados generalmente, o prácticamente, sí, generalmente del Evangelio de Juan. Entonces, fíjense, quedan textos joánicos importantes que no tendrían representación en los domingos. Por eso entonces, fíjense, en el ciclo A de vez en cuando le quitan el campito a Mateo y se lo dan a Juan. En el ciclo B es todavía más normal eso. Le quitan el puesto a Marcos en una buena parte, como 5 o 6 domingos seguidos en el tiempo ordinario, y se lo dan a Juan. En fin, hoy pasa lo mismo, queridos oyentes. El Evangelio de este domingo está tomado del Evangelio de San Juan. Debería estar tomado de Mateo, porque estamos en ciclo A, pero no. Meten aquí un pedacito del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 29 a 34. Un pedacito que prácticamente es el paralelo de Juan al texto del bautismo del Señor. Cuando llegue pues a ese texto les voy a explicar. Lectura del profeta Isaías. Tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. El texto está tomado del capítulo 49 del libro de Isaías, queridos oyentes. Les he explicado no solamente en este programa de la Palabra del Domingo, sino sobre todo en el programa Historia de la Biblia, donde precisamente hemos llegado
a la segunda parte del siglo VIII, donde tiene pues su posición histórica el profeta Isaías. Les he explicado que el libro de Isaías, que es pues el más amplio libro de la escritura, tiene básicamente tres partes. La primera parte, del capítulo 1 al 39, es o corresponde a la época de Isaías. No todo, claramente, es decir, no todos los materiales son de esa época. Es un libro sumamente complejo, con muchos incisos y muchos problemas de tipo crítico e histórico. En todo caso, del 1 al 39 se le suele llamar primer Isaías, es decir, el Isaías histórico. En cambio, del 40 al 55 se suele hablar de el segundo Isaías. ¿Por qué? Porque esa colección básicamente remonta a un profeta anónimo del siglo VI antes de Cristo, es decir, unos 2 siglos después de Isaías. Unos 2 siglos después de Isaías. Vivió en la época en que triunfó Ciro, rey de Persia, sobre los babilonios, y dio autorización para que se reconstruyera el pueblo de Israel. Regresaron del exilio algunos y finalmente volviera a la vida un pueblo que ya había muerto. Esa es básicamente la profecía del segundo Isaías. Más adelante, en los capítulos 56 a 66, aparece la colección llamada por los críticos el tercer Isaías. Pues bien, el pedacito que toca hoy leer es del segundo Isaías, capítulo 49. Está por tanto en el espacio del 40 al 55, que es pues el segundo Isaías. Pertenece este texto a los llamados cantos del servidor de Dios, del Eved Adonai, se dice en hebreo, el servidor de Dios. Aquí el servidor de Dios es explícitamente, identificado como Israel. Tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso. Así escribe el segundo Isaías en el capítulo 49, versículo 3, una frase, pronunciada por la boca de Dios. Tú eres mi siervo, Abdi, Israel, de quien estoy orgulloso. Aquí pues el siervo es identificado con Israel. En el domingo pasado leímos otro de los poemas del siervo, donde la identificación no es tan explícita. Aquí sí lo es. Y en el capítulo 52 al final y 53 está el tercer poema, bellísimo, el más impresionante de todos, donde la figura del siervo, digámoslo así, alude a la pasión del siervo, su sufrimiento. Cómo el sufrimiento del siervo es propiciatorio, expiatorio por los pecados de los demás, por los pecados de la multitud. En los 3 poemas, sobre todo en el tercero, el cristianismo naciente vio a Jesús, interpretó, digámoslo así, esos poemas desde la luz que Jesús mismo en su historia proyectó o hizo proyectar sobre la Escritura. Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Así empieza el poema, versículo 3 del capítulo 49. Y luego dice, y ahora habla el Señor. El Señor aquí es evidentemente Jehová, es decir, Adonai, dicen los rabinos, que desde el vientre me formó, siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Fíjense, queridos oyentes, aquí ya el siervo no es propiamente Israel, sino alguien que debe reunir a Israel que está disperso, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Fíjense, en esta especie de ambivalencia proceden los poemas. Finalmente resulta difícil, complejo, ambiguo identificar la figura del siervo. En el tercer poema, el siervo es ya una figura doliente, que sufre y que sufre por los demás. Y luego termina el pedacito que toca leer este domingo con esta frase: es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Aquí pues, pienso yo, lo individual y lo colectivo del siervo, como que se concreta en Israel, pero detrás de Israel deja ver, como un ser individual, un ser personal, se deja sentir en una forma mucho más impresionante.
es luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Por Israel o por alguien que en Israel se destaca, Dios va a proyectar la luz sobre la tierra entera, sobre toda la tierra. Fíjense, no en vano pues, o no gratuitamente los cristianos comprendieron que finalmente es Jesús el que llena plenamente las expectativas del siervo o del servidor de Dios, del Eved Adonai, Jesús, porque precisamente Jesús es la luz del mundo. Así lo titula el cuarto evangelio. Este proceder hermenéutico, es decir, de interpretación del cristianismo primitivo, es básico para nosotros los cristianos comprender la Biblia. Según este proceder hermenéutico, cuando prácticamente la escritura entera es entendida a la luz de Jesucristo, queridos oyentes, solamente cuando se tiene o se aplica este proceder hermenéutico, la Biblia se entiende cabalmente. Por tanto, la Biblia cabalmente en sentido cristiano solamente la pueden entender los cristianos, porque la luz de Jesucristo es la que se proyecta sobre la Biblia, dado que textos como el que acabamos de escuchar solamente adquieren su rigor, su incisividad y su perspectiva desde Jesucristo. La segunda lectura está tomada de una carta apostólica, en este caso de la primera carta de San Pablo a los Corintios. El proceder de los liturgistas después del concilio fue, ir entresacando de las cartas apostólicas para la segunda lectura de los domingos, ir entresacando los textos, más significativos y más importantes. Estos días, pues, vamos a encontrar los textos tomados de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Varias veces les he explicado algo de esa carta. Pablo estaba en Éfeso, aproximadamente entre los años 53 a 56, 57. Ese fue el periodo de la estadía de Pablo en Éfeso. Se radicó en Éfeso y empezó personalmente y por medio de discípulos que consiguió a evangelizar las ciudades vecinas de Éfeso. En ese tiempo esa provincia se llamaba Asia, la provincia romana de Asia, y la capital de la provincia era Éfeso. La denominación que usamos hoy en la geopolítica de Asia para todo el continente, en ese tiempo naturalmente no se conocía. La palabra Asia es una palabra latina que los romanos usaban para denominar esa provincia que ocupaba lo que hoy es prácticamente la Turquía continental. Es decir, después del mar Egeo hacia el oriente, ya empieza el continente asiático en esa península que llamaba también Anatolia. La llamaban Anatolia mirándola desde occidente, porque Anatolí es el lugar donde sale el sol. Por eso, como mirada desde Grecia, el sol nace hacia el oriente, es decir, donde hoy queda Turquía. Por eso llamaban esa provincia Anatolia. Los romanos la llamaron Asia. La capital era Éfeso. Allí estuvo Pablo algo más de 3 años. Ya antes había evangelizado el sur de Grecia, concretamente Acaya, cuya capital era Corinto, y también había pasado por Macedonia, había estado en Filipos, la ciudad de Filipos, había estado en Tesalónica, en fin. Pues bien, Corinto era, la línea de los ojos de Pablo. Fue la primera comunidad cristiana, o la comunidad, que más dificultades le causó a Pablo hasta donde llegamos a conocer. Allí formó una iglesia pujante, importante, que aún después de la muerte de Pablo, se conservó y siguió siendo importante. No se la pudieron quitar de las manos los muchos adversarios que tenía Pablo, tanto fuera del cristianismo como dentro de él. Pues bien, estando Pablo pues en Éfeso, para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo, le llegan noticias de Corinto. Le cuentan que en Corinto hay problemas. Van gente de Corinto a Éfeso, generalmente iban por barco. Era cuestión de una semana o algo más de la travesía del mar Egeo, o también podían ir a pie, subiendo por Acaya, atravesando Grecia y luego
y luego volteando o pasando el estrecho el estrecho del mar y llegando a Asia y de allí a Éfeso. Pablo hizo ese viaje a pie varias veces. Pues bien, habían llegado a Éfeso gente de Corinto que le contaban, le llevaban sus chismecitos, cómo estaba la iglesia de Corinto. Pablo, por tanto, sabía muchas cosas. Y además, había llegado de Corinto una delegación encabezada por un tal Estefanás, si mal no recuerdo, que era lo que llama Pablo las primicias de la iglesia de Acaya, es decir, el primer convertido de la provincia de Acaya, en el sur de Grecia. Habían llegado a Corinto y le contaban de Corinto, y le contaban a Pablo cómo estaba la situación. Le habían llevado a Pablo una carta desde Corinto, de la comunidad. Pablo, pues, con esos elementos en la mano, con el conocimiento que tenía por informes que había recibido, por la carta que le habían llevado y por los informes de Estefanás y compañeros, se pone a la obra de escribir una carta de respuesta a los corintios. Esta carta de respuesta es la primera carta a los corintios, escrita por allá entre los años 54-55, es decir, unos 24, 25 años después de la muerte de Jesús. Por lo que Pablo cuenta en la carta, uno se da cuenta de cómo había progresado la iglesia para esa época y cuántas, dificultades estaba pasando la comunidad. El pedacito que toca leer este domingo, amables oyentes, de la primera carta a los Corintios es lo que llaman en el lenguaje técnico de los investigadores bíblicos el prescriptum, es la palabra latina que emplea, prescriptum, es decir, lo escrito antes. Pre es antes y luego scriptum es lo escrito. Antes, prescriptum, era la introducción de las cartas. Para la introducción de las cartas se usaba, digámoslo así, una forma preconcebida, acostumbrada. Constaba de lo siguiente: el nombre del remitente, luego el nombre de los destinatarios y el saludo. Esa formalidad de las cartas se aparece en todas las cartas que llevan el nombre de Pablo en el Nuevo Testamento. También aparece en las cartas que llevan el nombre de Pedro, en la carta de Santiago. Aparece esa formalidad, el prescriptum. Podríamos llamarlo en castellano prescripto, o también prefacio, proemio, en fin, tantas cosas. Y tiene pues esos elementos: nombre del remitente, nombre del destinatario y saludo. Pablo emplea siempre los tres elementos, pero los enriquece, es decir, no son escuetos, los datos no son escuetos, sino que a veces, además de sí mismo como remitente, pone a otros que lo acompañaban en ese momento, o también pone sus títulos, se llama a sí mismo apóstol o servidor de Dios. Luego, cuando escribe los destinatarios, también añade cositas como para halagar a los destinatarios o mostrar qué clase de personas son, o cómo son como cristianos, o lo que deberían ser. Esas cosas las añade Pablo pues a la fórmula escueta del prescripto. Si fuéramos a pronunciar o a leer el prescripto en su forma escueta, diríamos esto: Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Diríamos simplemente eso. Y luego el saludo: gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En fin, algo así. Ustedes pueden encontrar prescriptos parecidos en la primera Tesalonicenses, en la segunda carta a los Corintios, también en la carta a los Gálatas, en fin. Es una formalidad. Nosotros, amables oyentes, también tenemos formalidades para las cartas. Empezamos con la fecha: Medellín, tal fecha. Y luego el destinatario: señor fulano de tal. Y ponemos la dirección y luego la ciudad: señor fulano de tal, carrera tal, Bogotá o Cali, donde sea. Y luego empezamos saludándolo: querido señor fulano, reciba un saludo muy especial. Fíjense, son las formalidades. Por eso los que estudian la literatura epistolar, epístola en latín significa carta, literatura epistolar es la literatura de la carta. Se distinguen entre carta
y epístola. Carta en latín se usa en plural, litere, y epístola se usa en singular y también en plural. Cuando se habla de litere, letras en castellano, fíjense, letras, le escribió unas letras, es decir, le escribió una carta. La palabra litere en plural, letras, designa pues la carta, un escrito ocasional que alguien le escribe a otro. Cuando ese escrito ocasional, digámoslo así, tiene ya, digamos, un sentido teórico más profundo, recibe el nombre de epístola. Epístola es una carta, digamos, que trata un determinado tema, que se ocupa de un determinado aspecto, un determinado punto. La letra, por tanto, o las letras de la carta es un escrito ocasional, y la epístola es un escrito, diría yo, más amplio, más bien teórico, donde un tema concreto es tratado. Por ejemplo, entre las llamadas cartas de Pablo, la que más carácter de epístola tiene es la de los Romanos, porque la carta a los Romanos es como un resumen del pensamiento de Pablo en muchos aspectos. Por eso la carta a los Romanos, podría decir yo, es una verdadera epístola. En cambio, por ejemplo, la carta a Filemón es una verdadera carta. Es un escrito ocasional que Pablo escribe desde Éfeso a un señor llamado Filemón para tratar allí el tema de un esclavo suyo que se le había volado, llamado Onésimo, que Pablo encontró en la cárcel. Cuando sale de la cárcel, le encarga Pablo a Onésimo que le lleve a Filemón esa notica, esa carta, una verdadera carta. En fin, las cartas, pues, o epístolas, comienzan con un formulario que contiene el nombre del remitente, el nombre del destinatario y los saludos. En el caso de Pablo, fíjense cómo dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Ven, ahí está el remitente. El remitente es Pablo, pero Pablo, como les dije ahora, utiliza o mete consigo a un corremitente, Sóstenes. Era posiblemente, o era seguramente, un cristiano conocido por los corintios, Sóstenes. Si ustedes buscan el libro de los Hechos, podrán encontrar allí a un tal Sóstenes, que parece que fue jefe o presidente de la sinagoga judía de Corinto, y se hizo cristiano. Dos jefes de sinagoga en Corinto fueron conquistados por Pablo con el evangelio para la fe cristiana, un tal Crispo y luego Sóstenes. En Hechos de los Apóstoles son mencionados los dos. Aquí Pablo pues coloca como remitente junto a sí a Sóstenes. Nunca más lo menciona, aparece aquí en el proemio o en el prescripto, aparece, y luego nunca más aparece en la carta. Pero para los corintios es importante que aparezca Sóstenes aquí, porque la gente de Corinto, por lo menos mucha de la gente de Corinto, conocían a Sóstenes. Yo, Pablo, pues, o Pablo, llamado a ser apóstol, en griego se dice klitos apóstolos Jesucristo, klitos, llamado, es decir, apóstol por vocación. Fue llamado como apóstol por el Señor. Eso significa klitos apóstolos, por voluntad de Dios, es decir, fue Dios quien quiso que Pablo, un antiguo perseguidor de los cristianos, se convirtiera en difusor de la fe cristiana. Y Sóstenes, nuestro hermano, fíjense, de sí mismo dice apóstolos, apóstol, y de Sóstenes dice hermano. Ahí está la diferencia. Pablo es apóstol, en cambio Sóstenes es simplemente un cristiano, que con los demás cristianos es hermano. A Pablo había que llamarlo apóstol, en cambio como cristiano a Sóstenes habría que llamarlo adelfos, hermano. Para comprensión del texto, fíjense, los traductores de esta versión que se usa en la liturgia añaden el verbo escribimos. Yo, Pablo y Sóstenes escribimos. Ese escribimos no está en el texto griego. Pablo simplemente pone Pablo y Sóstenes ti, ecclesia tuteu usi in Corinto. Dice en Corinto, dice Pablo. La iglesia de Dios que está en Corinto. Utiliza el dativo, la forma, el modo o el caso dativo. Un poco complicado lo que estoy diciendo. En castellano, para hacerla más comprensible, pues le añaden el escribimos. Pablo simplemente escribe Pablo y Sóstenes la iglesia de Dios ti ecclesia
tu Theou, a la iglesia de Dios. Eclisía es la palabra que emplea Pablo acá. Eclisía es la comunidad cristiana reunida. Se ve pues que la carta llegaba a Corinto, y cuando la gente se reunía probablemente para la oración, la liturgia y para la Eucaristía, como luego se dirá en esta misma carta, entonces se leía la carta del apóstol, que era el fundador de la iglesia. De eclisía es el grupo de cristianos reunidos. Eclisía, la palabra eclisía tiene la misma raíz que esa otra que mencionaba yo ahora, llamado apóstol, clitos, apóstol por vocación. Eclisía es el grupo que ha recibido una vocación, y esa vocación lo reúne, lo convoca. ¿Se dan cuenta? Lo convoca. Ahí está la misma raíz griega en ambas palabras, en llamado apóstol y en eclisía, iglesia decimos en castellano. El grupo cristiano es la eclisía tu Theou, es la asamblea convocada por Dios en Corinto. Podríamos entonces, según el uso paulino, llamar de la eclisía tu Theou, de la iglesia de Dios en Medellín, o la iglesia de Dios en Itagüí, o la iglesia de Dios en Bogotá. ¿Ven? Es el grupo de cristianos reunidos. Más adelante se forma, a partir de este lenguaje paulino, se forma en la teología cristiana y en la práctica, católica, el concepto de iglesia particular. La iglesia particular, es decir, la iglesia de un lugar presidida por un obispo que representa al apóstol. Y aquí enseguida, fíjense, les decía yo ahora, Pablo, amplía las formulaciones introductorias, así como a su nombre Pablo añadió su título, apóstol por vocación, en fin, también a la iglesia de Dios que está en Corinto, y le añade una descripción de quiénes son los corintios como iglesia. Fíjense, aquí dice, a los consagrados por Jesucristo, los llama consagrados por Jesucristo, así lo traducen acá. Igiasmenis, se dice en griego, igiasmenis, el verbo es agiasin, agiasin significa santificar, igiasmenis, a los santificados. El participio es el participio perfecto del verbo en voz pasiva. Santo, lo santo es, lo que es separado de lo común, de lo corriente, de lo profano. Agua santa es lo mismo que agua bendita. Ustedes cogen de la canilla un poquitico de agua, se pronuncia sobre esa agua la bendición, es decir, la acción de gracias a Dios, se invoca el nombre de Dios, y esa agua, que es agua común y corriente, queda convertida en agua santa. Agua santa. Idor igiasmenon, diríamos en griego. Agua santa, agua consagrada. Es decir, está dedicada a Dios, dedicada a las cosas de Dios. Por tanto, los corintios, la iglesia de Dios, son personas de Corinto que han sido sacadas de la gente común y corriente y han sido consagradas a Dios, han recibido una consagración, han sido santificadas, así los llama pues Pablo a los de la iglesia de Corinto, a los santificados por Jesucristo, y luego los llama al pueblo santo que él llamó, Fíjense, es una expresión, paralela a santificado, lo llama pueblo santo que él llamó. Fíjense, por eso los llama eclesía, porque los llamó. Acuérdense que la palabra eclesía tiene dentro de sí la palabra llamar, eclisía, en griego kalin, que él llamó a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos. Según Pablo, por tanto, fíjense, Pablo supone que esta carta no solamente llegará a los corintios reunidos en la iglesia para la liturgia y que allí va a ser leída, sino que de pronto se van a hacer copias de la carta y esta se va a regar por otras partes. Pues bien, también para cristianos de otras partes, en cualquier lugar, a los cuales pueda llegar esta carta en una copia, también para ellos vale lo que dice Pablo, el saludo que les va a dar. Vale pues para los corintios, a los cuales llama pues él
A los cristianos de Corinto los llama consagrados por Jesucristo, los llama pueblo santo, llamado por Él. Fíjense, y les dedica esta carta a todos. Y luego viene el saludo que les dirige. El saludo está en una segunda frase. Aquí tenemos una diferencia, digamos, prácticamente normal en Pablo. Pablo distingue en el prescripto dos frases, la una con el remitente y los destinatarios, ya la estudiamos, y la otra con el saludo. En las cartas normales de ese tiempo, la frase era una sola, es decir, en la misma frase se ponían remitente, destinatarios y saludo, una sola frase. Ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento. Busquen y verán que allí está todo en una sola frase. Aquí hay dos frases. La del saludo dice así: la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con vosotros. Fíjense el saludito, sean con vosotros. Ustedes ven hasta qué punto esta expresión estereotipada, es decir, de Pablo, es decir, frecuente, que se va, digamos, conservando, tuvo influencia en la vida de la iglesia. Todavía decimos ese con vosotros, Meth Imón, cada rato en nuestra liturgia, Meth Imón, el Señor esté con vosotros. Aquí, fíjense, los dos sustantivos son la gracia y la paz, y Haris significa en griego regalo, y la paz, Irini, en griego, es paz. La paz corresponde al saludo hebreo, Irini, Shalom en hebreo, y gracia corresponde al saludo griego. El saludo griego era Jere, yo te saludo, que proviene del mismo verbo que significa saludar, que el mismo verbo que significa alegrarse. Por eso, Haris es al mismo tiempo regalo, y el regalo que uno recibe le produce gozo. En griego, por tanto, regalo se dice Haris, gracia, y alegría se dice Jara, es el mismo verbo, la misma palabra. Haris que irini, apotuteu tu patros, imón, dice Pablo, de parte de Dios nuestro Padre. Pablo pues conjunta en el saludo de esta carta y de varias otras, conjunta las dos palabras utilizadas en el saludo hebreo y en el saludo griego. En el saludo griego, Haris, Jere, así le dice el ángel a María en el Evangelio de Lucas, Jere, que jaritomeni, te saludo, oh favorecida. Ese es el sentido de la palabra. Aquí Haris, es decir, regalo, don, y al mismo tiempo alegría. Y Irini, es decir, Shalom, la paz de Dios, la armonía que Dios da en la vida. Diría yo, el acervo de los beneficios divinos. Equivale pues Haris, regalo, a Irini, porque también la Irini, es decir, la paz, es un regalo de Dios. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sean con vosotros. Les desea eso. Es el saludo de la carta. Y así terminamos el comentario de la segunda lectura. El Evangelio está tomado del cuarto Evangelio de San Juan. Les decía yo antes que en el ciclo A se prefiere a Mateo, pero por aquí le dejaron este campito a Juan, seguramente según diría yo, el pensamiento de los liturgistas que prepararon estas lecturas después del Vaticano II, pues para no dejar que el texto de Juan, del bautismo de Jesús en Juan, que es este texto, quedara sin eco en la liturgia dominical. Por eso vamos a leer de Juan, capítulo 1, versículos 29 a 34, lo que corresponde en el cuarto evangelio a los textos sinópticos sobre el bautismo de Jesús.
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo, como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Naturalmente, queridos oyentes, ustedes al escuchar este texto, inmediatamente pues han comprendido que se trata de el mismo, el mismo pasaje que en los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas habla del bautismo de Jesús. Pero fíjense, aquí no se habla, no se cuenta el bautismo de Jesús. El evangelista no lo narra. Uno en Marcos, según Marcos, Jesús sale de Nazaret y va a Galilea, y allí va al Jordán, y allí es bautizado por Juan. Marcos lo escribe así. Mateo, el que leímos el domingo pasado, recuerden ustedes, cuando Jesús llegó a que Juan lo bautizara, Juan le puso problemas. Le dijo: pero ¿cómo es que tú vienes a que yo te bautice? Debería ser tú el que me bautizaras a mí. Bueno, pero al fin y al cabo, pues, Juan tuvo que acceder y bautizó a Jesús. Así cuenta Mateo. Lucas lo hace en una forma muy semejante. Juan no cuenta el bautismo de Jesús. Al cuarto evangelista le interesa no tanto contar lo que Juan hizo con Jesús, más bien contar el testimonio que Juan dio sobre Jesús, precisamente a partir de lo que en los sinópticos es su bautismo. Por eso, toda esta sección del Evangelio de Juan podríamos intitularla Testimonios sobre Jesús. Primero es Juan el que da un testimonio, luego serán discípulos de Jesús, que antes habían sido discípulos de Juan, los que den un testimonio parecido. Esa es la óptica del Evangelio de Juan. Se ve que Juan conoce perfectamente la tradición que está detrás de los sinópticos, concretamente detrás de Marcos, y desde Marcos en Mateo y en Lucas, la conoce. Aún cita palabras de Juan que son muy parecidas a los que los sinópticos traen. Y también refiere en boca de Juan una escena, o mejor dicho, el trasfondo, o como palabra de Juan, lo que en los sinópticos, concretamente en Marcos, es una escena que ocurre después del bautismo. Según Marcos, cuando Jesús salió del agua, dice Marcos, vio los cielos rasgados y al Espíritu que descendía como una paloma. Dice, y se oyó la voz del cielo, es decir, una voz desde la nube que decía: Tú eres mi Hijo, el amado. Eso es lo que cuenta Marcos. Mateo lo cuenta en forma parecida. Fíjense cómo lo hace Juan. Juan dice, el cuarto evangelio dice: Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Según Marcos, para que ustedes vean la diferencia, según Marcos, cuando Jesús salió del agua, vio, ¿quién? Jesús, al Espíritu, los cielos rasgados, y al Espíritu que descendía como paloma, y se oyó una voz desde la nube que decía: Tú eres mi Hijo el amado, en ti me complací. Así dice Marcos. Eso que Marcos, cuenta como una experiencia profunda de Jesús. Jesús fue quien vio, y probablemente también según Marcos Jesús fue quien lo oyó, porque la voz de Dios se dirige a Jesús llamándolo su Hijo. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado. Fíjense, todo eso que en Marcos está, como les acabo de decir, en Juan se convierte en esto. Y Juan dio testimonio diciendo, habla Juan. Juan mismo, digámoslo así, transfiere la escena de Jesús a sus palabras. He contemplado
al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Juan, por tanto, vio al Espíritu como una paloma. Fíjense que en Marcos Jesús fue el que vio los cielos rasgados, es decir, el cielo abierto, y entonces por el hueco, digamos, del cielo, bajó el Espíritu, no como una paloma, no en forma de paloma como dice Lucas, sino como las palomas o las aves bajan por el aire desde arriba. Esa es la imagen en Marcos. Aquí en Juan ya el Espíritu mismo como que adquiere forma de paloma, parecido a lo que se dice en Lucas, bajado del cielo como una paloma. Por eso, fíjense, en la imaginería cristiana desde antiguo, la Trinidad, o en la Trinidad, la imagen de la Trinidad, el Espíritu se pinta como una palomita. Ustedes han visto la imagen. Un viejito, digamos, de barba blanca, que es el Padre. Luego, un muchacho de barba oscura, que es el Hijo. Y encima de los dos, como una palomita resplandeciente, el Espíritu Santo. Esa es la imagen, digamos, ordinaria de la Trinidad, tal como la ha presentado el arte y la piedad cristiana. Pues bien, esa imagen se basa en estos textos. Aquí habla Dios habla. ¿Ven? En Marcos, Jesús fue bautizado y el Espíritu desciende sobre él como una paloma. Por eso la Trinidad es expresada o es pintada en esa forma. El viejito es el Padre, el muchacho es el Hijo y la palomita representa el Espíritu Santo. Algunos dirán con cierta razón, pero ¿cómo es posible que nosotros los cristianos nos hayamos, digámoslo así, atrevido a pintar a Dios? Al Padre como un viejito, a Jesús como un muchacho, no de barba blanca como el Padre, sino de barba oscura y con una cruz en la mano, y sobre todo al Espíritu Santo como una paloma. ¿Cómo es posible? Y se escandalizan. Esta es la imagen. Nosotros ponemos la imagen pintada, pero fíjense el Evangelio. El Evangelio pone la imagen en palabra, pero es una imagen también. Vi al Espíritu que descendía como paloma. He contemplado al Espíritu, dice Juan en su testimonio, como una paloma. En este caso, Juan no está pintando con pincel sobre lienzo la imagen, pero la está diciendo. Imagen cuando se pinta, imagen cuando se dice. Tengamos en cuenta eso. Y si tenemos en cuenta eso y comprendemos el proceder y comprendemos bien el proceder, entonces no nos escandalizamos de una forma tan barata y a veces como tan pedante y tan sofocante como lo hacen algunos cuando contemplan las imágenes que utiliza la piedad cristiana y concretamente la piedad católica. Imagen cuando se pinta, imagen cuando se dice. No se les olvide. Yo no lo conocía, continúa diciendo Juan en su testimonio, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Ese es Jesús. Sobre él reposa el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso se abre el cielo, para que el Espíritu descienda. Imagen. La imagen puede ser entonces, fíjense, pintada o dicha. En este caso está hablando Juan en imágenes. Desciende sobre él el Espíritu, porque Jesús bautiza con Espíritu Santo. Es decir, en Jesús está el poder divino que transforma y cambia la realidad. El Espíritu es el soplo de vida de Dios. Sobre Jesús está el soplo de vida de Dios. Y de Jesús procede entonces el soplo de vida de Dios y transforma nuestra vida. Y finalmente termina el cuarto evangelista con el testimonio de Juan. Fíjense que el testimonio de Juan, aquí en el cuarto evangelio, corresponde en los sinópticos a la voz que sale de la nube, a la voz del Padre. En Marcos es, tú eres mi Hijo el amado, en ti me complací. En Mateo es, este es mi Hijo amado, en ti me he complacido.
en él en el cual me complací. Así dice Marcos y Mateo. Fíjense en Juan, pues, lo que Dios dice en los sinópticos, lo dice Juan Bautista. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jo, Dios, tu Teu. La voz divina de la nube que identifica en Marcos a Jesús como hijo suyo y que identifica para los asistentes en Mateo a Jesús como el Hijo de Dios, se convierte pues en Juan en el testimonio del Bautista sobre Jesús. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es Dios, tu Deu, el Hijo de Dios. Es decir, la formulación por excelencia de la fe cristiana para Jesús. Jesús procede de Dios. En Jesús Dios se nos abre personalmente, porque hay una inmediatez entre Jesús y Dios, que precisamente es la que también nosotros como regalo desde Jesús nos es dado. ¿Cuándo? O nos es dada cuando nosotros también recibimos de Jesús el Espíritu Santo que Él posee.